Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 28º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 17, versículos 11 al 19. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando este camino de Jesús a Jerusalén. Y nos dice el texto que mientras Jesús caminaba entre Samaria y Galilea, muy cerca de un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos. Hay que recordar que los leprosos no podían entrar en los poblados, tenían que vivir lejos, eran discriminados, eran rechazados precisamente por su enfermedad. La enfermedad que, además de ser un estigma en la piel, era un estigma social, porque no solamente eran considerados enfermos, sino impuros. La gente entonces no les admitía la convivencia, por temor ciertamente al contagio, pero también por temor a la impureza. Estos leprosos que vivían apartados supieron que Jesús llegaba a este poblado y clamaron, gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aquí vemos que los leprosos tienen una fe primigenia, una fe original. Tienen una fe incipiente, porque se dirigen a Él con la confianza de que puede hacer algo por ellos. Jesús, sin más, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Qué extraña orden la de Jesús. ¿No hubiera sido mejor decirles que quedaban curados? Es que el sacerdote era el que certificaba que una persona quedaba curada de su enfermedad, porque había diferentes tipos de lepra. Algunas eran curables. Y ciertamente entonces, acudir al sacerdote cuando uno se curaba era una forma de ser reintegrado a la comunidad. Son enviados a presentarse a los sacerdotes y con esto se entiende que Jesús les está diciendo que en el camino quedarán curados. Bueno, pues requirieron de un acto de fe, creerle a Jesús para ponerse en camino. Una fe incipiente, como digo, una fe inicial. Sí, dieron este paso, se ponen en camino y mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Han recibido la curación del cuerpo. Pero al ver que estaba curado uno de ellos, regresó alabando a Dios en voz alta. Es decir, regresó agradeciendo a Dios. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. La gratitud, un valor fundamental que nos enseña este Evangelio, pero la gratitud que proviene de la fe y que proviene del amor. Evidentemente que todos habían sido curados, pero ese samaritano dio un paso más. Reconoció en Jesús el amor de Dios Padre. Reconoció la acción de Dios, la acción salvífica de Dios en la persona de su Hijo. Y Jesús dijo que no eran 10 los que quedaron limpios. Una queja amarga por la falta de gratitud de los demás, que sintieron que les era debida la curación, es decir, no sintieron que tuvieran necesidad de agradecer. ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de ese extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Efectivamente, el samaritano era extranjero, era el que menos le obligaba venir a dar gracias, y sin embargo lo hace. Y Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. No solamente ha sido curado, sino que ha recibido ahora la salvación porque ha reconocido en Jesús al Salvador. Ha reconocido en Jesús la acción salvífica del Padre.
que actúa en el mundo. Qué importante es la gratitud. Y la gratitud surge de la fe, la gratitud surge del amor. Solamente es agradecido quien tiene fe. Aquel samaritano creyó en Jesús y por eso regresó a agradecerle. Aquel samaritano se sintió amado por el Padre a través de la persona de Jesús y por eso regresó alabando a Dios. Qué importante es que seamos agradecidos en nuestra vida. La Eucaristía significa acción de gracias. Cuando acudimos a misa los domingos, por ejemplo, damos gracias a Dios, porque creemos que las cosas que hemos recibido de Él nos deben llevar a agradecerle. Es un acto de fe y es un acto de amor y por tanto esa acción de gracias es salvífica, es decir, nos alcanza la salvación. Qué tristeza da que muchos cristianos no acudan a la Eucaristía los domingos, no vayan a dar gracias a Dios. Eso refleja una falta de fe muy profunda, una falta de amor sincero. No se dan cuenta de que todo lo han recibido de Dios. San Pablo repetía constantemente, den gracias a Dios por todo, den gracias a Dios por todo. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, debería de ser motivo de acción de gracias. Hay que pedirle a Dios que nos conceda que nuestra vida sea una Eucaristía constante, una Eucaristía perpetua, es decir, una acción de gracias, que nos volvamos constantemente agradecidos con el Padre a través de su Hijo Jesucristo por todo lo que hemos recibido de Él. Y claro, que lo manifestemos en la Eucaristía dominical, en la que vamos a darle gracias a Dios con fe por todo el amor que nos ha manifestado. Que Dios los acompañe a lo largo de esta semana. Les voy a dar la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.